Buenos días, mi nombre es Elaider Miranda y vengo a hablar sobre el tema de continuidad con mi grupo, que está conformado por Daniela Cordero, Moisés, Samir Borjas y Charit González. Les voy a dar una breve introducción al tema de continuidad. Pues la continuidad es el estudio de las funciones en el cálculo de fundamentos en la notación de continuidad. Una propiedad que de forma intuitiva describe las funciones cuya gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz. Formalmente, una función es continua en un punto x igual a a. Si el límite de la función en ese punto es igual al valor de la función, es decir, el límite de la función x menos a es mayor que la función fa. Esta suavidad garantiza que no hay saltos o interrupciones abruptas en el comportamiento de cuya función. La continuidad es el requisito indispensable para aplicar dos teoremas esenciales. Unos dan certezas sobre el rango y las otras certezas sobre la raíz de cada función. Buenos días, mi nombre es Charit González y les voy a hablar un poco sobre la definición y las propiedades aritméticas de la continuidad. La continuidad es una propiedad fundamental en el análisis matemático que describe el comportamiento suave de una función. De forma intuitiva, una función continua en un intervalo es aquella cuya gráfica puede dibujarse de principio a fin sin levantar el lápiz, lo que implica que no tiene saltos, agujeros o rupturas abruptas. Formalmente, se dice que una función f de x es continua en un punto x igual a si se cumple la condición de que el límite de una función x cuando se aproxima a es igual al valor de una función en ese punto. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Esta igualdad solo puede satisfacerse si se cumplen tres condiciones previas. La primera, f de a existe. Eso quiere decir que la función está dividida en un punto. Segunda, el límite de f de x cuando x tiende a existe. Es decir, que los dos límites laterales son iguales. Y la tercera y última, se dice que estos dos valores coinciden. Es decir, que la función esté definida y que los límites laterales sean iguales. Si esta condición se cumple para cada punto de un intervalo, se dice que la función es continua en el intervalo. A continuación les voy a hablar un poco sobre las propiedades aritméticas. Las propiedades aritméticas son la suma, el producto y el cociente. La suma. Las propiedades aritméticas de una función continua establecen que las funciones continuas en un punto son cerradas bajo operaciones aritméticas básicas como la suma, el producto y el cociente. Además, la composición de funciones continuas también resulta en una función continua. Estas propiedades permiten construir nuevas funciones continuas a partir de otras ya conocidas. Les voy a hablar un poco más a fondo sobre cada una de las propiedades. La propiedad de la suma dice que si f de x y g de x son continuas en un punto, entonces x es igual a. Entonces, f más g por x es igual a f de x más g de x. También es continua en x igual a. Producto. Si f de x y g de x son continuas en x igual a, entonces f por g por x es igual a f de x por g de x, es decir, que es continua en x igual a. Y en el cociente nos dice que si f de x y g de x son continuas en x igual a, entonces f sobre g por x es igual a f de x sobre g de x. Esto quiere decir que esta función es continua en x igual a siempre y cuando g de a no sea igual a 0. Buenos días, mi nombre es Samir Borja y voy a hablar del teorema del valor intermedio y sus propiedades.
En análisis matemático, el teorema del valor intermedio, o más correctamente, teorema de valores intermedios, es un teorema sobre funciones continuas reales definidas sobre un intervalo. Intuitivamente, el resultado afirma que si una función es continua en un intervalo, entonces todos los valores intermedios comprendidos entre los extremos del intervalo. Propiedades del valor intermedio. Propiedad de no saltos. Una función continua no puede saltarse valores, siempre pasa por todos los valores intermedios. Si una función es continua en un intervalo, su gráfica no presenta huecos ni saltos. Si en un punto toma un valor fa y más adelante toma otro fb, entonces la curva forzosamente pasa por todos los valores entre ellos sin excepción. Por ejemplo, si baja de 10 a 3, debe haber pasado por 9, 8, 7, 6, 5 y 4. No puede teletransportarse de un punto a otro. Pues esta propiedad es fundamental porque garantiza que la imagen de un intervalo continuo es otro intervalo. Propiedad de existencia de raíces. Si fa y fb tienen signos opuestos, uno positivo y otro negativo, entonces existe un número c entre ellos tal que fc es igual a 0. Si la función va de un valor positivo a uno negativo o viceversa, necesariamente debe cruzar el eje X, por lo que tiene una raíz. Permite demostrar que una ecuación tiene solución sin resolverla. Es la base del método de bisección para encontrar raíces numéricamente. Otra propiedad es la propiedad de que toda función continua toma todos los valores intermedios. Si fa menor que fb, entonces para cualquier número u entre ellos existe c, tal que fc es igual a u. Esta es casi la versión literal del teorema del valor intermedio, pero es tan importante que se considera una propiedad por sí misma. Propiedad sobre la existencia e incontinuidad de funciones inversas. Si f es continua, estrictamente creciente o decreciente, entonces tiene una función inversa y esa inversa también es continua. Gracias al teorema del valor intermedio, cada valor del intervalo de salida se alcanza una sola vez. No hay saltos, así que la inversa también es suave y continua. Es crucial para justificar funciones como logaritmos. Propiedad de conexión o vinculabilidad. Si una función es continua y toma dos valores cualquiera, la gráfica debe conectar suavemente esos dos valores. La función no puede romperse entre cualquier par de puntos de la gráfica. Existe una curva continua que los une. Esta propiedad es importante en geometría, análisis y topología. Propiedad de estabilidad del intervalo. Cuando se aplica una función continua a un intervalo, el resultado sigue siendo un intervalo. No importa cómo se deforme la función o una función continua nunca se transforma un intervalo en algo con huecos o valores perdidos. El intervalo puede ser alargado, encogido o invertido, pero sigue siendo un intervalo. Buenos días, mi nombre es Moisés Borrero y siguiendo un poco el tema, yo les vengo a contar sobre el teorema del cero intermedio y sus propiedades. Bueno, el teorema del cero intermedio se refiere a la aplicación específica del teorema del valor intermedio, o también conocido como teorema de Bolzano. En este teorema se establece que una función continua en un intervalo cerrado tiene valores de signos opuestos en sus extremos. Entonces, cuando esto sucede, existe al menos un punto dentro de este intervalo donde la función es igual a 0. Es decir, si f de a es menor a 0 y f de b es mayor a 0 o viceversa, en la función continua en los intervalos a, b existe un c
donde A, B es tal que f de C sea igual a 0. Siguiendo un poco con las propiedades, tenemos tres propiedades principales de este teorema. La primera, y según lo investigado, es la más importante, ya que nos determina si existe el teorema o no existe. Esta propiedad nos dice que la función debe ser continua en el intervalo cerrado A, B, y si no lo es, entonces el teorema no se garantiza. 2. Si f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces hay al menos un 0 en el intervalo A, B. 3. Esta propiedad está basada fundamentalmente en la propiedad de continuidad, la cual establece la idea central de que una función continua no puede saltar. Es decir, si pasa de un valor negativo a uno positivo, obligatoriamente debe cruzar por 0. Por último, quisiera mencionarles un ejemplo claro donde podemos evidenciar este teorema. En esta función, la función f de x igual x a la 3 menos 4x. Primero, para resolver este teorema, pues hacemos nuestra tabla de valores, donde tenemos en cuenta valores en x, en 1, en 2, en 3, en menos 1, en menos 2 y en menos 3. Al realizar la operación 1,3 menos 4 por 1, obtenemos un resultado, pero al observar cuando f de x tiende a 2, es decir, cuando x toma el valor de 2, observamos que encontramos un intervalo o un valor que es igual a 0, lo que nos permite evidenciar que el teorema del cero intermedio está puesto o si se establece en esta función. Y podemos observar que en la gráfica hay un punto donde la gráfica corta o pasa por el 0, donde se evidencia las funciones o las propiedades que antes les había mencionado, donde expresamos que si pasa la gráfica o la función de un valor negativo a uno positivo, este sí o sí debe pasar por el 0. Y es algo que se puede observar a través de ver la gráfica. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Cordero. Como ya lo han mencionado anteriormente mis compañeros, vamos a recordar el teorema del valor intermedio y vamos a ver una aplicación de este. Como se observa, nos dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado desde a hasta b, y si el valor de la función en a es diferente del valor de la función en b, entonces para cualquier número k que esté entre fa y fb, existe un número c dentro del intervalo entre a y b, tal que la función toma exactamente el valor de k en ese punto. Ahora veamos el problema que se encuentra en la imagen, que sería una aplicación directa del teorema del valor intermedio. Dice, muestra que la ecuación 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 27x es igual a menos 18 y tiene solución en el intervalo cerrado de menos 7 hasta menos 5. Nos dan una sugerencia para poder solucionar el problema. Dice, formula un problema equivalente definiendo una función continua f para la cual si fx es igual a 0. Entonces x es la solución a la ecuación. Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación la podemos ver como 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 27x más 18, que es igual a 0,
considerando la función f de x es igual a 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 27x más 18. Como f(x) es una función polinomial, sabemos que es continua en los números reales, así que es continua en el intervalo cerrado de menos 7 hasta menos 5. Lo que queremos ver es que existe un c entre menos 7 y menos 5, tal que función de c es igual a 0. Para esto tenemos que evaluar la función en menos 7 y menos 5. Evaluando la función en menos 7, tenemos que la función evaluada a menos 7 es igual a 2 por menos 7 al cubo más 7 por menos 7 al cuadrado menos 27 por menos 7 más 18. Esto nos da como resultado una función evaluada en menos 7 que es igual a menos 686 más 343 menos por menos 189 más 18. Y tenemos que la función evaluada a menos 7 nos da como resultado menos 136. Ahora, evaluando la función en menos 5, tenemos que la función evaluada a menos 5 es igual a 2 por menos 5 al cubo más 7 por menos 5 al cuadrado menos 27 por menos 5 más 18. Y obtenemos como resultado la función evaluada en menos 5 que es igual a 250 más 175 menos por menos 135 más 18. Y nos da como resultado que la función evaluada en menos 5 es igual a 78. Entonces podemos decir que tenemos que 0 está entre menos 136 y 78. Así que por el teorema del valor intermedio debe de existir un número c entre menos 7 y menos 5 de tal forma que la función c es igual a 0. Por lo tanto, 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 27x igual a menos 18 tiene una solución entre menos 7 y menos 5. Notemos de igual manera que no se encontró el valor de la raíz de la ecuación, sin embargo mostramos la existencia de esta. Esta es unas características del teorema del valor intermedio, exhibir la existencia de algo sin necesidad de encontrarlo explícitamente. Por último, y no menos importante, quisiera compartirle una conclusión del tema de continuidad. Se puede decir que la continuidad son fundamentales en el análisis matemático, pues garantiza el comportamiento predecible de una función en un intervalo. Específicamente, si una función f es continua en un intervalo cerrado a, b. El teorema del valor inmediato establece que f debe tomar el valor entre fa y fb al menos una vez dentro del intervalo. Un corolario crucial entre el teorema de intervalos es el teorema de cero intermedio. El crucial dicta que si f es continua en a igual a b y f, b y fb tienen signos opuestos, es decir, la función a y la función b menores que cero, entonces existe necesariamente al menos un punto c tal que fc igual a cero. Está en una herramienta indispensable para demostrar la existencia de una raíz en ecuaciones trascendentes y polinómicas dentro de un intervalo específico. Muchas gracias, profesor, por su atención. Esta sería toda nuestra exposición.